Igual esa es una campaña de Oxfam que salió en octubre de este año y se hizo porque nos dimos cuenta de que la desigualdad había llegado a niveles extremos y para concienciar a la gente de que dijese a los gobiernos y a las empresas que había que cambiar la situación. ¿Por qué entonces cogimos esto? Bueno, en primer lugar porque la desigualdad es causa y efecto de la pobreza. No solamente es lo que la causa, sino que además la alimenta y la hace aún mayor. En segundo lugar porque las mujeres son el campo más afectado, por supuesto ahora hablaremos de ello. Y puesto que nuestro lema es que queremos conseguir la igualdad, que queremos reducir las injusticias y la pobreza en el mundo, pues entenderéis que hayamos cogido esta campaña. Además, tenemos que acabar con el fundamentalismo de mercado, con la idea de que la economía se regule por sí sola sin ayuda del gobierno, que esa no es la solución. Y también por el recorte que han habido en las ayudas para el desarrollo. Se supone que el año 2015 es el año de la cooperación en Europa, pero ahora veremos que todo lo contrario. Y en el caso de España se ha reducido en un 70% la ayuda en cooperación, ha sido el sector más recortado. También en España estamos viviendo injustas medidas contra la crisis en los sectores públicos como en la educación o la sanidad, de la que ahora hablaremos también. En primer lugar nos encontramos con la polarización de la riqueza, aunque es verdad lo que dicen de que la pobreza global se ha disminuido, la desigualdad ha aumentado muchísimo. En los últimos 30 años, el 10% de las personas más ricas del mundo han incrementado sus ingresos, pero el 40% de los más pobres lo saben. Cada vez hay una acumulación de la riqueza por parte de las élites, lo que supone también una monopolización de las oportunidades y que cada vez tengan más privilegios, tanto desde el punto de vista económico como político. Es por eso que estamos viviendo en un mundo donde hay 20 millones mayor, los índices de criminalidad y violencia son altísimos y lo que sí que nosotros estamos viendo es que se está destrozando el estado del bienestar, que hay una pobreza estructural en aumento debido a que suben los impuestos y bajan los salarios. Además la pobreza es generacional porque va de familia en familia siempre, hay países. En el caso de España a lo mejor hay más oportunidades para salir de la pobreza, pero hay países donde familias que nacen pobres son pobres durante todas las generaciones y familias ricas siguen bañados en dinero durante No habla de los años, pero sin contar los intereses que generan cada día el dinero de esa gente. O sea, te está hablando de la riqueza que tienen momentáneamente, pero el dinero de esa fortuna a un tipo de interés normal de mercado se puede incrementar cada día en 5 o 6 millones de euros. Ese dinero... Hay gente que dice, es que es inevitable. No, la desigualdad es el fruto de decisiones políticas y económicas que han sido intencionadas y deliberadas. Los dos factores que explican la desigualdad que estamos viviendo actualmente son sobre todo el fundamentalismo de mercado y el secuestro democrático por parte de las élites. Las élites que influyen sobre el poder político manipulan las leyes para conseguir reforzar aún más sus privilegios y evitar las políticas públicas que favorezcan los derechos de la mayoría de la población. Así nos encontramos con sistemas fiscales injustos, regularizaciones internacionales laxas que lo único que hacen es incrementar las desigualdades entre países y, por supuesto, en el caso de las mujeres, la desigualdad de género es la más antigua, la que más tiempo se va combatiendo y actualmente la más conocida. Desgraciadamente, la desigualdad económica está muy ligada a la desigualdad de género. De hecho, es bastante relevante decir que de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, los directores ejecutivos de esas 500, solamente 23 son mujeres. Y solamente 3 de las 30... Les he dicho que las empresas destinan 120 millones de euros a influir sobre las decisiones de Europa. Solamente en farmacias se destinan 40 millones de euros en eso, en conseguir manipular todas estas leyes para conseguir sus propios beneficios. Y bueno, a mí, cuando estuve leyendo y tal, vi que Margaret Chan, que es la directora de la Organización Mundial para la Salud, en 2014, el año pasado, hizo esta reflexión.
Algo básico funciona mal en este mundo cuando una empresa puede oponerse a unas políticas gubernamentales que se han establecido para proteger a los ciudadanos de un producto, como puede ser el tabaco, que los está matando. Si los acuerdos comerciales impiden el acceso a medicamentos asequibles que se pueden conseguir, debemos preguntarnos, ¿de verdad esto es progreso? Especialmente cuando el coste de la... ¿Qué hacemos con todo esto, no? Como decía Carmen, en los últimos 30 años la diferencia entre los ricos y pobres se ha disparado. De manera que, por ejemplo, en 2014 un directivo o medio de Reino Unido cobraba 131 veces lo que un empleado mínimo. Un minero de platino de Sudáfrica necesitaría 93 años para ganar la prima que gana un directivo de esto en un año. O sea, son datos flipantes. La Confederación Sindical Internacional calcula que el 40% de los trabajadores del mundo trabajan en el sector informal, es decir, no tienen un salario mínimo, no tienen ningún tipo de derecho laboral. Pero nosotros creemos, y yo creo que la voz colectiva cada vez se alza más en el sentido de que la desigualdad económica no es inevitable. O sea, se pueden hacer cosas para que las elecciones políticas, como decía Carmen, fundadas en el fundamentalismo de mercado y en el secuestro de todas esas multinacionales que van moviendo los hilos para que al final se haga lo que ellas quieran, cambie y consigamos llegar a políticas y a tener un sistema económico. Como comenta Carmen, el número de millonarios, que son en los últimos 8 años, se ha multiplicado por 2. Hablamos de unas 1.650 personas en el mundo. De esas 1.650 personas, 16 viven en África y conviven junto con 358 millones de personas que cada día tienen que pasar su día con menos de un dólar con 25. A la importancia que en todo esto tiene el sistema tributario, como forma de reequilibrarlo todo y de hacer que los que más tienen, más paguen. Nosotros en el informe se dice que, por un lado, naciendo de este fundamentalismo de mercado del que hablamos, la carrera de la baja del impuesto de sociedades ha sido brutal. O sea, las exenciones, las exoneraciones que se les han hecho a las grandes empresas y que se les está muchas veces el mercado a esas economías emergentes que están empezando a salir de la pobreza, le obligan a aplicar esas exenciones con la promesa de atraer a la inversión extranjera directa, de que el país atraiga toda la inversión y tal, hace que, por ejemplo, el gobierno ruandés autorizó exenciones de este tipo entre el año 2008 y 2009 que si no hubieran aplicado podrían haber duplicado el presupuesto de sanidad y educación en ese país. O sea, entonces, y se entra en un círculo vicioso, en el que fraude y evasión fiscal. Cada año entre 60 y 80.000 millones de euros escapan del fisco. Gracias al fichero HSBC, el Ministerio de Economía y Finanzas francés quizás pueda recuperar algunas migajas, pero el mayor trozo del pastel se encuentra en las empresas. Quieren ganar lo máximo posible y declarar lo mínimo, pagar menos impuestos y evitar las multas. Ejércitos de fiscalistas que practican ingeniería fiscal y que hacen que sus tipos impositivos pues caigan hasta un 6%. O sea, cualquiera de nosotros con una nómina normal estamos pagando el 20, el 18, el 15 y es pagan un 6% ganando 46.000 millones de euros al año. O sea, es de vergüenza. Y el vídeo nos introduce también un poco en cómo lo hacen y se sirven de los paraísos fiscales, que es una de las cosas con las que más tenemos que luchar. No tenemos que ser escépticos porque, por ejemplo, en el vídeo, que lo podéis ver de la noche temática, el Tribunal de Inglaterra fueron los que citaron a Amazon y los pusieron, pero a fino. O sea, que no tenemos que ser escépticos con que el mundo, aunque sea en una parte, funciona medianamente bien. Pero es verdad que estos paraísos fiscales, donde el secreto bancario hace que los clientes se eximan absolutamente de sus responsabilidades fiscales, tienen que ser eliminados o por lo menos regulados, que se puedan controlar, que ese secreto bancario no exista, porque es brutal. Ofan calculó en 2013 que en 2013 se perdían 156.000 millones por culpa de los paraísos fiscales. Y calculó que aplicando un 1,5% de impuestos a los millonarios del mundo se generarían 74.000 millones de euros, que servirían para
tapar el déficit en la financiación de la escolarización y la atención sanitaria de todos los niños de los 49 países. La justicia tributaria. En realidad se han hecho muchas encuestas y la gente se ve una predisposición clara a la preferencia por sociedad tributaria. Está en el camino de la mejora, ha aumentado el salario mínimo en los últimos, en el periodo del año 95 al año 2011, aumentó el salario mínimo interprofesional en un 50%. Otra cosa que están empezando a hacer muchísimas empresas ante la mala imagen que puede dar esos sueldos desorbitados que pueden tener ciertos directivos son la limitación mediante una ratio, por ejemplo, que un directivo no cobre más de 20 veces más que el empleado medio. Unas ratios que no desorbiten mucho las diferencias de salario entre los que por ejemplo, pues, aquí lo ideal sería que todas esas economías que están emergiendo y tal tuvieran un voto, porque al final puede ser que el día de mañana esas economías sean las que tengan acceso. Entonces los gobiernos tienen que dejar de escuchar a las grandes economías, a las grandes empresas, dejar de escuchar a toda esa oligarquía que hay y empezar a escuchar a la gente. Como hemos dicho antes, desde la escuela, desde la clínica, una persona que no puede permitirse ir al médico porque no tiene el dinero para pagarlo o no puede permitir meter a su hijo al colegio, como decía Carmen anteriormente, van a estar abocados a esas trampas de pobreza en las que generación tras generación van a ser pobres. Entonces, se están haciendo cositas y se tienen que seguir haciendo cosas, por ejemplo, eliminación de tarifas, que en muchísimos países hay tarifas para la escolarización y para la atención sanitaria que sacan a mucha gente del sistema, que mucha gente no puede permitirse pagar esas tarifas. Luego, por ejemplo, en la India está muy de moda las asociaciones público-privadas, que lo que hacen es, al final, lo mismo, sacan a la gente pobre porque el sector privado a la gente pobre no le interesa, porque no puede hacer uso del sector privado, y al mismo tiempo a la gente que tiene dinero deja de interesarle el sector público porque tiene un sector privado que le ofrece mejores servicios. Y es un poco la precariedad que se mueve. Luego tenemos buenos ejemplos como economías emergentes como China, Tailandia, Sudáfrica y México, que están aumentando muy notablemente la inversión en sanidad y cosas que nos hacen pensar que la desigualdad, a pesar de que está aumentando, pues se siguen haciendo cosas, pero todavía el camino es muy largo y hay que hacer muchas cosas y hay que luchar y hay que empezar por los gobiernos y por quienes nos gobiernan y porque es la fuente principal para que... El derecho universal y la sanidad también, no se puede permitir que se recorte, porque todas las personas de este mundo deberían de tener derecho a poder ir a la escuela, a poder... Además, y la protección social también, porque por ejemplo, como hablabas tú del tema de la mujer, en países donde una mujer no puede ponerse a trabajar porque no tiene una guardería o no tiene dónde dejar a su hijo, o tiene que dejarse el trabajo porque no va a tener una ayuda cuando tenga hijos. La protección social también es básica. Y además el conocimiento al final es lo que no puede sacar del Estado a la ayuda a la cooperación. Y además es que es lo que estoy diciendo, que es que en Europa este año es el año de la cooperación. Es que es muy hipócrita, al final parecer un poco utópicas, pero es que en realidad sí se pueden conseguir cambiar las... En realidad es lo que digo, a mí me gusta poner un poco encima de la mesa que hay muchísimas cosas por hacer, pero que hay muchísimas cosas que ya se están empezando a hacer en muchos sitios. Que no quiere decir que no se tengan que seguir haciendo muchas otras, pero poco a poco se ven cambios y cada vez esperamos con todas estas cosas que se vayan viendo más. Y ahí tenemos unas posibles soluciones que son de lógica, exactamente lo que hemos dicho, que una persona que trabaje con unas condiciones laborales dignas, con un sueldo digno, que no un sueldo, algo que también está pasando mucho ahora en España, o sea, está empezando a verse muchísimo gente que, a pesar de tener trabajo y a pesar de tener un sueldo, trabajan y son pobres, o sea, por conseguir que la persona que trabaje tenga un sueldo digno, un sueldo que le pague. Digo que no sea tan fácil manipular a los políticos solamente con dinero. Bueno, lo de la fin a los vacíos entre legislaciones nacionales, que no se dé más prioridad a unos países que a otros porque se supone que todos somos iguales y que India, por ejemplo, ahora mismo está evolucionando muchísimo y hace unos años seguramente ni se habría esperado. La necesidad también que hablábamos, eso de adoptar medidas tributarias, es que es primordial el sistema tributario en lo que estamos hablando de la desigualdad, porque es la fuente donde nace la redistribución de la riqueza. Pero lo que no es normal, un jugador de fútbol, puede darle 4 patadas a un balón, gane 90 millones de euros y una persona que se tira metiendo en una mina 12 horas diarias, no le dé para darle de comer a su hijo. O sea,
son cosas que se escapan a la lógica natural. Pero los grandes no han hecho. Jugadores de fútbol, pues darle 4 patadas a un balón, gane 90 millones de euros y una persona que se tira metiendo en una mina 12 horas diarias, no le dé para darle de comer a su hijo. O sea, son cosas que se escapan a la lógica natural y somos nosotros, al final, la ciudadanía, los que tenemos que decir fin a estas injusticias. Sí. Esta es un poco la igualdad, es algo natural. Durante el último año, las 85 personas más ricas del mundo han ganado $500.000 cada minuto. ¿Cómo nos ha ido a nosotros? Bueno, a nosotros muy bien. ¿Cómo les ha ido a otras personas? A nosotros nos ha ido genial, seguro, a todos. Pero a otras personas, entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente, hay una cierta complicidad de cosas. Y no estoy hablando solamente del gobierno de España, estoy hablando de todo. Has hecho mucho hincapié en lo del salario mínimo. Un salario mínimo digno en cualquier país, cualquier mundo, cualquier persona para vivir necesita un sustento necesario que proporciona, bueno, a nivel monetario. Pero yo creo que también es necesario, aunque las empresas sean privadas, bajo un gobierno, un salario máximo. Porque sí, como hablábamos del ratio ese de las empresas que hay, que están empezando a implantar, por ejemplo, Semco, que es una empresa de Brasil, ha implantado un ratio de 10 a 1. Los trabajadores que tienen, los directivos, los altos directivos y tal, que tienen la empresa no pueden ganar más de 10 veces lo que ganan. Ahora, con la nueva reforma laboral, el tipo máximo creo que era el 45, si no me equivoco, y ha bajado al 41. Lo que pasa es que te venden los 9.000 millones de euros que van a repartir en el primer año de la reforma fiscal entre toda la gente con menos renta. Pero, por ejemplo, los tramos de la base imponible del impuesto, de los impuestos indirectos, de los impuestos directos son principales para todo ese tipo de cosas. O sea, gente que gana, pues eso, estamos hablando de 40 millones al año, aplicarle un tipo del 70 al 80%, porque es como digo, llega un momento que 1 millón más la utilidad que tiene. Si yo, un ciudadano medio, estoy pagando mis impuestos, ¿qué sentido tiene que los impuestos que debería pagar la gente más pudiente, que no les va a afectar tanto como a otros ciudadanos, y todo ese dinero que va al final al desarrollo del país se pierda en paraísos fiscales, etc.? Pero lo que no sé es cómo, o sea, si el Fondo Monetario Internacional y todas las siglas que ya desconozco porque yo de economía no, lo han estado permitiendo hasta ahora, que realmente qué perspectivas de futuro tenemos, porque yo me encanta, o sea, tengo ahí en un rinconcito la utopía super guay, pero yo no tengo mucha esperanza en digamos, la legislación de cara a la evasión fiscal, etc. ¿La desigualdad te refieres? Sí, o sea, yo creo que están todos, son todos, no amigos, pero que están todos comprados y que si el Fondo Monetario Internacional... que la ciudadanía está cambiando su manera de pensar, que todavía queda mucho y todavía quedan muchas personas que no, pero sí que está cambiando. El hecho del partido político que ha salido en Grecia ya a mí me supone un cambio en la mentalidad que se está produciendo, en el cambio de mentalidad que se está produciendo en algunos países, o por hablar de política, pero lo que ha dicho él de que en la India, por ejemplo, ha salido muchísima gente a la calle quejándose de la situación, o que sí que se están viendo cambios y que realmente la ciudadanía solo es la que tiene que propiciar ese cambio y de quejarse a los partidos. Y es verdad que en la política es muy difícil no ser corrupto. Yo estudio economía y lo veo todos los días. O sea, grandes autores que a diario, premios Nobel, que a diario denuncian ya no solo el tema de la desigualdad. La desigualdad es una de las cosas más denunciadas, pero todo ese tipo de injusticias, todo el capitalismo en el que vivimos, el tipo de consumo del mundo occidental. Entonces, solo hace falta que esas voces se trasladen a los gobiernos y ahí es donde entramos a jugar un papel fundamental toda la gente de la calle.